Pero un dato importantísimo es que la expectativa de vida a la edad cumplida en Colombia, por ejemplo, una persona de 60 años puede vivir en promedio 25 años más, ¿sí? Pero en Estados Unidos y en Europa son unas cifras muy parecidas. Quizás pueden vivir 26 años, es decir, que la expectativa de vida a la edad cumplida entre un colombiano y un ciudadano de un país desarrollado es muy parecida, por lo cual, pues eso nos debe hacer pensar en que las posibilidades, digamos, de todos nosotros de llegar a edades más avanzadas, pues son una realidad. Y vamos a entrar entonces dentro del dilema de si queremos ser o no centenarios y bajo qué condiciones quisiéramos nosotros llegar a edades muy avanzadas. Y por supuesto, pues en esta presentación lo que quiero es darles algunos trucos o alguna evidencia científica de acuerdo a la solidez, lo iré diciendo, de cómo lograr que independiente de la edad que podamos cumplir, lleguemos en las mejores condiciones. Miren ustedes qué ocurre en el Japón, es uno de los países más envejecidos del mundo. Hoy en día, en el año 2020, la expectativa de vida de una mujer en el Japón al nacer es de 87 años y de un hombre de 81. Sí, es decir, que realmente ellos viven mucho. Y esto nos ha llevado a tener grupos de centenarios en el Japón muy exitosos, como los de Okinawa, por ejemplo, que es una de las zonas azules donde definitivamente ellos tienen mucho que decir y Oiga, mucho que enseñarnos definitivamente las mujeres de cómo llegar a esa viven situación. más, oiga. ¿Ah? Estoy de acuerdo con usted, pero si apaga el micrófono, entonces podemos oírlo todo, pero las mujeres son el sexo fuerte. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Pues en ese contexto, podríamos decir que la definición que existía desde el año 1948, digamos, de lo que era la salud por la Organización Mundial de la Salud, pues se ha redefinido, porque recuerden ustedes que se hablaba de que era el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad, por lo cual en términos prácticos nadie podía ser saludable. Entonces, digamos, hay un colombiano que ustedes, algunos lo deben conocer, que se llama Alejandro Haddad, que es javeriano también, compañero mío de promoción y es una, digamos, de las personas que trabajan la filosofía de la salud. Hoy en día es profesor en Canadá y muy reconocido. Es uno de las personas que quizás se consideran como de los genios y del consejo de sabios de nuestro país, ¿no? Y él habla y tomó una redefinición que ustedes la pueden buscar en Google porque es universalmente aceptada hoy en día, que realmente era muy difícil sostener esa definición de la Organización Mundial de la Salud y hoy en día hablamos que es la capacidad de las personas o de las comunidades para adaptarse o para gestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se le presentan en la vida. Y no solamente esa ausencia de enfermedad, porque eso era imposible. Entonces es cómo nosotros como seres humanos podemos gestionar esos desafíos. Y creo que hoy en día, con la pandemia de la COVID, pues nos viene muy bien esta definición porque es cómo una sociedad, cómo una comunidad puede adaptarse a desafíos como la pandemia, físicos, mentales o sociales, y por supuesto que nosotros seamos capaces no solamente de afrontarlos, sino de salir adelante indemnes en estos desafíos que nos produce, digamos, la humanidad como tal. Y también cabe esa misma definición en alguien que tenga una demencia, porque uno puede tener una demencia como un desafío mental, pero sin embargo se puede adaptar a esa situación y puede gestionar esa situación para estar bien físicamente, incluso en el contexto de esa propia situación que puse a modo de ejemplo. Muy bien, pues a todas estas es muy importante, ¿sí? Recordar entonces el tema que venimos de envejecimiento saludable. Y les voy a contar un poquito del continuum que se ha definido de esta concepción de envejecimiento saludable, pues porque en estos 35 años he tenido la posibilidad en la Organización Mundial de la Salud de vivirlo y acompañarlo con mis colegas en ese tema. Esto, digamos, es muy importante entender que el envejecimiento saludable no es un tema de viejos. El concepto de envejecimiento saludable es una intervención en el transcurrir vital, desde el nacimiento hasta el final de la vida.
y siempre tendremos oportunidades de poder incidir en ese proceso de curso de vida. Yo, por ejemplo, aquí pongo un bebé o una niña, ¿sí? Y vamos viendo cómo esta persona está graficada en una mujer. En cualquier momento de la vida se puede incidir sobre ese envejecimiento saludable. Y esas incidencias negativas que restan opciones hacia el envejecimiento saludable se llama la carga alostática, es decir, todo lo que nosotros hacemos para no envejecer saludablemente. Por ejemplo, una carga alostática importante en la vida puede ser la contaminación ambiental, ¿sí? O la contaminación, la exposición que uno tiene a ciertos factores del medio ambiente, ¿sí? O la pobreza es una carga alostática enorme. O tener embarazos en las mujeres antes de los 15 años es una carga alostática que incide en su envejecimiento saludable. Entonces, por eso traía esta diapositiva para hacer referencia a ese tema tan relevante, y es que en cualquier momento nosotros estamos tomando decisiones sobre nuestro envejecimiento saludable, y por supuesto en cualquier momento también podríamos hacer correctivos o intervenciones a favor o en contra. Y esta definición en la OMS arranca, digamos, con este concepto de Alex Kalache en el año 1979, un gran amigo que todavía pues está activo en su práctica, digamos, como geriatra, es brasileño, pero trabaja en la OMS, y habla de que el envejecimiento activo, él y su grupo, por supuesto, habla de un proceso para aprovechar al máximo las oportunidades para tener el bienestar físico, psíquico y social durante la vida. Ese es el envejecimiento activo. Y el objetivo es extender la calidad, la productividad y esa esperanza a las edades más avanzadas. Ese fue el primer concepto que él definió desde el año 79, y luego, después de muchos avatares y de muchas situaciones particulares, en el año 1990, pues su grupo decide, desde luego, hablar ya no de envejecimiento activo y participativo, que me parece que es importante a todo nivel, sino también de meter un concepto nuevo que se llama el envejecimiento saludable, y donde se reconoce el impacto de otros factores, además del sistema sanitario, pues de otros que inciden significativamente en ese concepto que antes habíamos denominado y que como envejecimiento activo. Y digamos, dentro de ello, pues utilizan cuatro conceptos importantes y que creo que tienen que ver con lo que nosotros quisiéramos tener en toda nuestra vida, que es la capacidad de autonomía, de poder tomar decisiones, la capacidad y la independencia como tal, ¿sí? Que puede estar modificada en cualquier circunstancia. Yo creo que una de las condiciones importantes de la independencia es la discapacidad aguda o la presencia de enfermedad, cuando uno puede perder esa dependencia, pero sin embargo, pues la lucha por recuperarla siempre es un transcurrir en nosotros. Lo que llamamos calidad de vida, que es un concepto importantísimo porque no depende de la funcionalidad, sino de la percepción de cada uno de nosotros. Y esto que han llamado, pues, esperanza de vida sana, que también se ha utilizado como un sinónimo de vivir libre de discapacidad. Y entonces en esos cuatro elementos podríamos decir que se cumple mucho de lo que habíamos hablado de envejecimiento saludable. Y por supuesto, pues esa situación ya del envejecimiento no solamente saludable, sino participativo, que lo miraremos al final de nuestra presentación, tiene muchísimo que ver con la percepción individual de satisfacción y de estar bien o de bienestar, ¿no? Y digamos, en esa situación se habla de actividades recreativas, sí, entonces, pues hoy en día hablan de la silvereconomía y de la capacidad que tienen las personas adultas mayores para tener actividades recreativas, y lo ven incluso como un punto importantísimo de inversión en muchos conceptos. Hoy en día yo estoy trabajando mucho este tema en un concepto que se llaman ciudades amigables, y bueno, es otro tema, pero que creo que hacia allá va mucha parte de esa expectativa de vida que tenemos nosotros, libre de discapacidad y del buen vivir. Y yo quisiera que después de esta presentación, cuando ustedes aprendan a que la posibilidad del retiro es una alternativa también en la vida,
pues de pronto podríamos mirar las cosas distintas. Ustedes, al igual que mi padre y al igual que David Vázquez Aguad, creo, ¿sí? Piensan que la vida, que el trabajo dignifica. Y claro, yo lo comparto mucho porque el trabajo puede dignificar, especialmente a los jefes. En el caso mío, mis jefes les dignifica mucho mi trabajo, pero realmente, si ustedes lo miran, uno debería pensar en algún momento en que ya no debe estar laboralmente activo. Y eso para un médico es una situación. Los médicos quisieran trabajar hasta el último día de su vida y salir del consultorio para el cementerio. Más o menos es como el imaginario que todos tenemos, porque pensamos pues que el trabajo nos dignifica y es entendible pues porque nuestro trabajo, a diferencia de otros trabajos, es muy dignificante. Y bueno, pues los Ahora animo le digo que que estoy ya escuchando la clase. en algún momento podríamos nosotros cambiar ese concepto y encontrar otras opciones de disfrute y de goce. Las actividades culturales y sociales o educativas y la vida diaria en familia y en la comunidad son los aspectos de ese envejecimiento participativo que, independiente de la edad que ustedes tengan, creo que deberíamos tomar nota de que esto es algo importante en ese envejecimiento saludable. Y si yo tuviera que resumir en una diapositiva, por lo menos basada en la academia, empezaríamos con esta recomendación que desde hace ya 20 años, 19 en concreto, la Organización Mundial de la Salud habla de estilos de vida saludables, ¿no? Y ya desde ese momento, este tipo de recomendaciones, de estas 7 recomendaciones para el envejecimiento saludable, pues podríamos, desde luego, adelantarnos a lo que hoy en día está ocurriendo con esta situación de pandemia. Miren ustedes que desde el 2002 la OMS hablaba de la nutrición y el ejercicio. Vamos a dedicar luego unos minutos para ello. Si me pongo muy cansón, me dan un toque para acelerar mi presentación. Sí, luego hablaba la OMS de la salud oral y no es en vano porque la salud oral es fundamental y hoy en día estamos llegando nosotros a edades más avanzadas con nuestras piezas dentarias y con nuestra posibilidad que la odontología nos ha brindado para tener un disfrute más de la parte de la Ah, ya. dieta, de la comida y la parte, digamos, de vacunación. Miren ustedes cómo hace 19 años se pensaba que la vacunación en la población adulta mayor era clave y hoy en día lo sabemos. La corrección de las alteraciones sensoriales es clave, visión y audición especialmente. La prevención de cáncer, que yo creo que hemos avanzado mucho, aunque nos quedan tareas por cumplir y metas en prevención de cáncer. Y la prevención de caídas, que es un tema fundamental y que desde luego el doctor Ramírez y el doctor Vázquez Aguad lo manejan a la perfección porque tiene que ver mucho con la osteoporosis, el hueso y por supuesto el desarrollo de la prevención en temas tan importantes del adulto mayor. Eh, Digamos, esta es una diapositiva que puedo pasarla rápido porque realmente ustedes lo saben, entre los buenos y los malos hábitos, digamos, algunos pueden ser controvertidos, pero yo los pongo por la referencia y quizás con defender algunos de ellos a favor o en contra. Sabemos pues ya lo del ejercicio como un hábito bueno. Lo del consumo moderado de alcohol es algo que yo le tengo mucho temor porque países como los nuestros, donde el alcohol es parte de, digamos, de los goces exagerados, pues la gente no sabe que es un consumo moderado de alcohol y lo quisieran como empatar todo en un solo día y se toman toda la botella. Y decir esto en salud pública es peligroso cuando tenemos tantas muertes por accidentes de tránsito. Ya, Entre por otros. fin pude. Una dieta balanceada, la estabilidad emocional son factores muy importantes y algunos que históricamente fueron incluso ocultados por los responsables, como el fumar. Entonces, a mediados del siglo anterior, fumar era algo bien visto, e incluso hasta el uso de drogas, especialmente cuando salieron las benzodiazepinas, especialmente las que aparecieron en los años 60 y con algunos laboratorios promovían el buen sueño con benzodiazepinas que hoy en día sabemos que son funestas y que muchos quedaron enganchados y bueno, pues es una realidad. El juego, la promiscuidad, los malos hábitos al dormir, la dieta rica en carbohidratos o grasas trans o saturadas y
un tema que puede ser controvertido, pero tiene sus límites también en el entendimiento, el consumo de carnes rojas, que insisto que ahí hay evidencias de un lado o del otro, pero pues que de alguna manera pues se han visto que son factores asociados como hábitos negativos. Mm, Dentro de todo esto, pues es importante saber qué factores podemos modificar en un concepto de envejecimiento saludable. Por ejemplo, los estilos de vida saludable son factores que pueden ser modificables. La nutrición o el ejercicio y la actividad física, que son distintos, pero hay cosas que no podemos modificar. El endotelio y la reactividad vascular asociado a los años, pues cada día tenemos un año más y a pesar de que podamos quitarnos los años y hacer algunos retoques y algunas cosas, pues realmente si estamos vivos, cada año tendremos un año más. Eso sí es inmodificable y pues ser hombre o ser mujer es algo que no es modificable, que desde luego pueden hacerse algunas situaciones de entendimiento en todas las posibilidades de, digamos, de libertad sexual que hoy tenemos y entendemos, pero pues el XX seguirá siendo genéticamente distinto al XY y pues eso es algo que de momento no podemos modificar. Y esta diapositiva de alguna manera es un estímulo a entender que si nosotros tuviéramos estilos de vida saludables en general, basados en estas referencias bibliográficas que ya tienen un tiempo, podríamos hablar que con ello podríamos reducir hasta en un 30% la posibilidad de presentar enfermedades crónicas para las cuales estaríamos programados por telómeros y por, digamos, programación genética de algunas de las teorías que hoy en día hablan del envejecimiento. Y, digamos, hasta en 10 años, aumentar hasta en 10 años más de vida de la que teníamos genéticamente programada. Es decir, que sí hay hoy evidencia de que si nosotros íbamos a morirnos a los 70, podríamos morirnos a los 80 simplemente por hábitos saludables. Y esto, pues, es algo que está desde la literatura recomendado y visto. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto sea realmente tangible y, digamos, se pueda transcribir en una realidad? Bueno, allá tendremos que llegar. Sí, hago referencia con esta parte de que nosotros nacemos muy parecidos, ¿sí? Unos más rojitos, otros más amarillitos, otros más blanquitos, más negritos, más mulatos, pero nacemos muy parecidos. Todos somos muy parecidos en el nacimiento, pero nuestro envejecimiento es diferencial. Y yo creo que ustedes son testigos de ello. Nosotros envejecemos de una manera distinta. Si nosotros hacemos una celebración de los 35 años de egresados, como lo estamos haciendo nosotros este año en la Universidad Javeriana con mis compañeros, sí, pues evidentemente cuando nos vemos, notamos las diferencias entre unos y otros, ¿no? Y ni qué decir de las diferencias en el colegio, de los compañeros de colegio. Sí, digamos, yo salí del Colegio San Ignacio en Medellín y me vine para la Javeriana. Y claro, cuando me encuentro con mis compañeros del año 79 en Medellín, sí que nos graduamos, pues evidentemente hay diferencias, ¿no? Algunos de los compañeros, nosotros a uno le decíamos fideo, por ejemplo, y hoy en día le dicen pistacho. Ustedes entenderán por qué, ¿no? Es decir, que realmente ha tenido un envejecimiento muy diferencial a los 18 años cuando nos graduamos y ahorita cuando tenemos 59, ¿no? Entonces, pues realmente envejecemos distinto. Y esto ustedes lo pueden comprobar con sus pares y esto es parte de lo bonito del envejecimiento, porque nosotros podemos incidir muchísimo en todos estos procesos y mirar cómo somos. Desde el punto de vista técnico, se ha creado un concepto que se define como fragilidad. Y la fragilidad es un estado nosológico, identificable hoy en día en la salud pública y en la geriatría. Es uno de los puntos nodales de la geriatría. Esta persona que se llama Linda Fried lo pudo identificar. Ella es una investigadora epidemióloga geriatra de Harvard, donde pudo encontrar y definir la diferencia de lo que es la fragilidad como un estado del adulto mayor. Y lo más interesante de esta definición
de Linda Fried es que es un estado reversible, modificable. A diferencia de la enfermedad crónica, la fragilidad es reversible, es modificable. Y les voy a mostrar algo bien bonito de la fragilidad. Digamos, si hay algo que se está investigando hoy en día en geriatría en el mundo, es la fragilidad. Hay un edificio solo de Harvard dedicado y obviamente manejado por Linda Fried a mirar la inmunosenescencia y la fragilidad. Es decir, cómo podemos modificar los linfocitos T especialmente y cómo crear más linfocitos T naif o vírgenes o nativos para poder afrontar situaciones que conllevan al envejecimiento. Y hay universidades como la Universidad de Chesbrook, por ejemplo, en Canadá, donde se han dedicado a mirar las fragilidades de factores sociales, es decir, la pobreza, la migración, género, otras situaciones, es decir, que es un tema apasionante y que desde luego pues hay mucho que decir hoy en día, que es distinta a la fragilidad que manejan los ortopedistas del hueso, valga la aclaración, es un tema diferente, y esa fragilidad desde luego tiene unas características diagnósticas. Por supuesto, la fragilidad del fenotipo, de las características de Linda Fried, ella hablaba de estas 5 características que eran pérdida de peso del más del 5% en el último año, no intencional, no secundaria a enfermedad o a dietas, autopercepción de agotamiento, debilidad medida por la disminución en la fuerza de prensión, fuerza de agarre, la disminución de la velocidad de la marcha, es decir, caminar despacio a menos de 0,7 metros por segundo y un bajo nivel de actividad física, básicamente el sedentarismo. Y quien tenga 3 de estos criterios, pues se considera que es una persona frágil. Y quien tenga 1 o 2 es alguien prefrágil. Y digamos, parte de las investigaciones que nosotros estamos hoy en día realizando es cómo intervenir sobre esta fragilidad y cómo poder modificarlo. De hecho, tenemos un estudio súper bonito que acabamos de terminar de 10 semanas de intervención nutricional y actividad física en pacientes desnutridos, ¿sí? Y logramos reducir la fragilidad en ellos en un 50%. Es decir, de las personas frágiles, esa publicación está en revisión por pares y pronto saldrá. Es bien bonita de cómo simplemente modificando la nutrición de lo que habitualmente hacían estas personas que estaban desnutridas y cómo mejorando su actividad física en esta combinación con un estímulo telefónico, llamándolos en varias oportunidades durante las 10 semanas, logramos modificar el riesgo de fragilidad. Y esta diapositiva que puede sonar compleja, simplemente es para mostrarles a ustedes en un estudio hecho por Francesco Landi, un gran amigo italiano, uno de los grandes geriatras que existen en Europa, hizo un estudio observacional de población de mayores de 80 años y veían cómo la mortalidad se relacionaba no con las comorbilidades. Miren ustedes que los grupos estaban divididos en sin comorbilidad, con comorbilidad de 2 enfermedades o de 3 o más, y los que se morían con 3 o más enfermedades estaban arriba y abajo, es decir, que mide expectativa de vida. ¿Qué es lo que realmente mataba a estas personas, independiente de la comorbilidad? Era la pérdida de la capacidad funcional. Es decir, que miren ustedes, por ejemplo, en este del triangulito, eran personas que no tenían discapacidad y no tenían comorbilidades y vivían mucho. Pero estas otras personas, las que están aquí en este triangulito que está acá, tenían 3 o más enfermedades, pero no tenían discapacidad y estas personas vivían más que aquellas personas que eran sedentarias y que no tenían enfermedades, pero que habían perdido su capacidad funcional. Entonces, la primera conclusión es que, especialmente después de los 80 años, no podemos perder la capacidad de bañarnos, de vestirnos, de salir a caminar, a hacer la compra y, si es posible, hacer otras actividades, pues que tienen que ver con actividades instrumentales como el pago de las facturas o el mercado o cocinar. Es decir, que realmente este estudio es muy bonito por eso, porque muestra que no es la enfermedad después de los 80, sino la pérdida de la capacidad funcional la que nos lleva a la tumba. Bueno, esto lo voy a saltar un poquito, simplemente mostrando que el envejecimiento hemos ganado muchos años de expectativa de vida, pero miren ustedes
esta ruptura de un paradigma y de un imaginario de la vejez. Este es el estudio de envejecimiento mirado por funcionalidad en mujeres europeas mayores de 80 años. Ustedes mirarán cómo después de los 80 años en Europa, el 55% de las mujeres, 55% de ellas están perfectamente sanas. Y tan solo el 5% de ellas son dependientes. Es decir, después de los 80 años, el imaginario era pensar que las personas tenían más dependencia y no es verdad. Y esto ocurre igual en Colombia y ocurre igual en los países de la región. Pero el 15% de las personas son frágiles, es decir, y el 10% ya tienen discapacidad y el 15% están en una pérdida de esa capacidad funcional. Pero si sumamos, el 70% de las personas después de los 80 años tienen una situación de funcionalidad muy buena, es decir, o son sanas o son frágiles. Recuerden ustedes que la fragilidad es un estado dinámico y es reversible. ¿Sí? Y estos, digamos, son esas trayectorias de la funcionalidad al final de la vida. Ustedes miran cómo las trayectorias teóricas hasta morir, está la muerte súbita, que es lo que todo el mundo quisiera, ¿sí? Estar dormido y morirse esa noche a los 97 años y perfecto. Esta trayectoria es la ideal, la funcionalidad es perfecta y murió súbitamente, ¿sí? Pero pues obviamente esto a veces no es tan fácil. Esta otra trayectoria es bastante aceptada porque es una persona que tiene muy buena funcionalidad y una enfermedad al final de la vida puede declinarlo en un corto tiempo. Pero hay otras situaciones como la enfermedad crónica que lo pueden llevar a uno a tener peores situaciones y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, en este caso en el 2015, cuando la directora de la Organización Mundial de la Salud era una mujer, y hablaba de este informe a las Naciones Unidas sobre el envejecimiento saludable. Y hablaba y nos decía cómo el envejecimiento saludable era posible de acuerdo a un concepto que es muy novedoso y que se llama la capacidad funcional versus la capacidad intrínseca. Paso entonces a explicarles esta situación. La capacidad intrínseca son las situaciones que conllevan al envejecimiento o que acompañan al envejecimiento. Por ejemplo, la visión, la audición, la motricidad, la cognición, son situaciones que se modifican con la edad. Pero si nosotros tenemos pérdida de nuestra capacidad funcional e intervenimos sobre esa pérdida de la capacidad capacidad intrínseca, tenemos, que está en el color marrón, esa es la que perdemos, pero incidimos para que conservemos la funcionalidad, vamos a estar muy bien, independiente de la pérdida de la capacidad intrínseca. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen pérdida de la audición por la edad, aquí se va marcando, uno pierde la audición, pero intervenimos, nos ponemos, digamos, un audífono que nos pueda volver a ser capaces de oír, o lo mismo en la capacidad visual, una catarata, por ejemplo, y se opera y podemos volver a ver, conservamos la capacidad funcional. Bueno, pues esta hipótesis de la Organización Mundial de la Salud buscó por la medicina y la evidencia mirar qué tan real era posible hacer intervención en capacidad intrínseca, es decir, lo que nos pasa con la edad, si ya uno no es capaz de caminar tan rápido como antes, pero puede caminar, es decir, conserva su capacidad funcional, y dentro de todas las evidencias se encontraron estos aspectos que resumen que sí se puede intervenir, que es sobre cognición, locomoción, capacidad psicológica, la vitalidad y la parte sensorial. Y esto lo voy a resumir en esta diapositiva, la siguiente, donde nosotros podemos, según la Organización Mundial de la Salud, intervenir en capacidad intrínseca para manejar, para mejorar la capacidad funcional. Y hoy en día esto se llama ICOPE. ICOPE por sus siglas en inglés, este es el ICOPE, ¿sí? Y se los resumo aquí. Son 5 conceptos básicos para el envejecimiento saludable. Primero, y esto está dirigido a atención primaria, pues porque es donde podemos diagnosticar e intervenir. Primero, la capacidad sensorial. La capacidad sensorial
definitivamente visión y audición es uno de los puntos modificables y que se pueden intervenir para el envejecimiento saludable. ¿Sí? Y no necesariamente uno puede perder la visión o perder la audición y rehabilitarse. El segundo tiene que ver con la movilidad. Y les cuento que hay estudios que muestran cómo la movilidad y la capacidad de caminar a más de 0,7 metros por segundo en su marcha habitual nos llevan a nosotros a tener un envejecimiento saludable. Es decir, esas personas que caminan rápido y que de toda la vida se han movido mucho, en su forma habitual de caminar, pues es un marcador pronóstico de envejecimiento saludable. Y quienes no lo hacen, las recomendaciones intenten caminar a esa velocidad, 0,7 metros por segundo. Créanme que no es correr, es un movimiento muy aceptable y muy normal. Desde el punto de vista psicológico, básicamente esto hace referencia a la parte de depresión y trastornos del afecto. Son modificables, son situaciones que se pueden intervenir y que desde luego la evidencia muestra que si se intervienen sobre ellas recuperamos y mantenemos la funcionalidad. El cuarto es la esfera cognitiva y la esfera cognitiva hay muchísimo para hablar. De hecho, dentro de un momento les voy a mostrar unas recomendaciones de la Lancet Commission de cómo podemos nosotros prevenir y modificar la posibilidad de tener demencia, lo que no han logrado los medicamentos, queridos colegas. Realmente, hoy en día podemos disminuir la posibilidad de tener una demencia hasta en un 40% y por supuesto esto lo voy a basar en una referencia más adelante. Y la parte de vitalidad que tiene que ver combatir el sedentarismo. Es decir, nosotros deberíamos estar haciendo algunas recomendaciones de ejercicio o actividad física que son aspectos distintos y esa recomendación de la vitalidad pues nos va a llevar a nosotros a mantener una conducta modificable. Lo traigo a modo de ejemplo. Esto es una tablita que estamos utilizando nosotros. Yo soy parte de este grupo que trabaja el ICOPE de la OMS y ya empezamos a hacer nosotros un estudio financiado por la ANDI en Colombia de envejecimiento saludable. Y tomamos un grupo de 176 personas y les vamos a empezar a hacer un seguimiento a 3 años con intervenciones, no solamente en este aspecto del ICOPE, que lo encuentran así como ICOPE, ¿sí? Por sus siglas en inglés, pero realmente es algo que estamos ya en una experimentación. Como les decía, estamos con una muestra en un experimento clínico comparando 76 por un brazo y 76 por el otro, haciendo esta intervención en envejecimiento saludable con este y otros factores. Esto es uno de los estudios nuestros que tenemos sobre cómo al intervenir sobre audición, nosotros hemos logrado que en una prevalencia, en un estudio en Bogotá que se llama el SABE, de 267 personas tenían problemas que se habían detectado como problemas auditivos. Y el hecho de que estas personas hubiesen sido rehabilitadas, pues mejoraba drásticamente su calidad de vida y pues por supuesto pues es una pequeña demostración de que esto es parte de lo que el ICOPE nos está recomendando hoy en día. Y estos son los puntos claves de este modelo de intervención de envejecimiento saludable, que se necesita adaptar los sistemas de salud a las personas mayores y abordar a las enfermedades, digamos, mirando las pérdidas de las capacidades como una realidad también de intervención. Y estos servicios de intervención en la comunidad y en la atención primaria pueden identificar pérdidas de esa capacidad intrínseca de la cual hemos hablado y por supuesto intervenir sobre ellas y esta situación del abordaje puede retardar la aparición de la dependencia como claramente lo hemos visto en este modelo de envejecimiento saludable. Sí, quisiera contarles en estos minutos que me quedan para darnos la posibilidad de hacer un debate con ustedes abierto de que el músculo tiene un papel protagónico dentro de esto. Es decir, si nosotros tuviéramos que buscar algo que nos conserve, pues es esa relación músculo-hueso que tienen pues su principal función que es generar las fuerzas y transformar la energía química en mecánica, en fin, y es un reservorio energético importante y pero nos ayuda a mantener la postura y la locomoción. Si ustedes pueden pedirle algo al niño Dios, de regalo, pídanle músculo, porque el músculo es fundamental
en el envejecimiento saludable. Desde luego, es el mejor regalo. Pero miremoslo al revés, intentemos no perder nuestro músculo, porque nosotros podemos perder el músculo por el propio envejecimiento de nuestro, en unos porcentajes que van entre el 8 y el 15% por décadas. Y por supuesto, entre más hagamos para mantener nuestra masa muscular, quizás vamos a tener, por supuesto, una mejor funcionalidad y, por supuesto, un envejecimiento saludable. En nuestro estudio de sarcopenia encontramos un 11.5% de prevalencia en Bogotá. Tenemos ya otras publicaciones recientes, pero puse esta que fue de las primeras que hicimos en el año 2016. Y pues por supuesto encontramos una fragilidad en nuestro grupo cercano al 10%, ligeramente mayor en mujeres. Y lo más interesante es que hoy en día existen múltiples intervenciones sobre esta fragilidad de la cual hemos hablado, incluso estudios farmacológicos, incluso intervenciones farmacológicas. Hoy en día hay algunos estudios, por ejemplo, con metformina, que si quieren luego lo podemos discutir, como un antioxidante importante y estabilidad digamos, del perfil glicémico y de otras intervenciones moduladoras digamos, de los requerimientos de insulina en el propio envejecimiento. Así que sí que hay estudios farmacológicos también, pero quizás la mayor intervención está sobre lo que hemos dicho hasta el momento y hemos repasado. Esto es un estudio, por ejemplo, también importante donde por restricción calórica pues se logró modificar la expectativa de vida, en este caso de primates, y controlar enfermedades como cáncer, enfermedad cardiovascular o atrofia cerebral. Y pues por supuesto lo traigo a modo de ejemplo. Y finalmente quisiera hablarles de que pues el ejercicio es una de las recetas más importantes y por supuesto no es lo mismo hacer, como habíamos visto en el estudio de fragilidad en Europa, de mujeres sanas, no es lo mismo las recomendaciones a alguien que es dependiente. Entonces, pues dependerá de ese espectro, digamos, de posibilidades de intervención. Pero, digamos, si nosotros pudiéramos tener un objetivo en envejecimiento saludable y aumentar el tiempo de buena salud, en esa diapositiva que hablábamos, pues debemos mantener y adoptar un estilo de vida saludable con una nutrición adecuada. El objetivo de hoy no era ni ha sido hablar de nutrición, sino de decir que es una de los pilares. Nosotros estamos acostumbrados a desayunar más o menos bien, a almorzar regular y a cenar muy mal. En Europa es como al revés, cenan muy bien, desayunan horrible y almuerzan más o menos bien. Entonces, digamos, nosotros deberíamos tener un consumo por lo menos de 30 gramos de proteína al día en cada una de las comidas. Si lo dividimos por un peso o una estatura promedio de nuestra raza, deberíamos estar hablando de 1 gramo por kilo día, ¿sí? Y bueno, entre 1 y 1.2 sería el ideal. Y por supuesto, pues esto a veces no es tan fácil de lograr, pero sobre todo distribuirlo con una frecuencia de 3 picos, porque las restricciones calóricas y especialmente cuando hacemos ayunos prolongados, pues podemos empezar a perder masa muscular, y esa energía viene del consumo de la masa muscular, que sería no una buena recomendación. Estimular la actividad mental y realizar la actividad física regularmente y tener buenas conexiones y contactos sociales, y hasta donde sea posible, y creo que hoy en día es muy lograble, pues abstenerse de fumar. Estos son los 4 tipos de ejercicio, y esto hoy en día se habla de un ejercicio multicomponente que tiene múltiples componentes para entender cuál es el tipo de recomendación de hacer ejercicio. Y el ejercicio aeróbico es el de toda la vida, el que más fama tiene, el que más evidencias tiene en la literatura, que es el ejercicio lo llamamos el de sudar, los ejercicios de resistencia o de potenciación muscular, que es el que más impacto tiene actualmente. Es como yo pongo entre comillas levantar pesas, pero puede ser levantar una libra de arroz o frijoles o cualquier cosa en la casa, una botella de gaseosa o de agua, ¿sí? Donde nosotros podamos hacer ejercicios de resistencia. Y por supuesto es el segundo tipo de ejercicio. Y los últimos dos vienen de técnicas orientales, más del tai chi, de otras y de pilates, que tienen que ver con estiramientos y equilibrio. Y la combinación de esos 4 tipos de ejercicio son los que hoy en día llaman ejercicio multicomponente. Estamos haciendo un estudio que va en curso
de hacia ancianos frágiles con diabetes e intervención con ejercicio multicomponente. Esto es un estudio patrocinado por la Comisión Europea y creo que pues va a mostrar cosas interesantes de cómo con intervenciones en salud pública sencillas podemos modificar y por supuesto tener un envejecimiento saludable, incluso en el contexto de enfermedades como la diabetes. Digamos, esta señora pudo terminar a su edad, a los 72 años, la maratón, esta otra a los 82 años hacer ejercicios de resistencia. El primero es un ejercicio aeróbico, el segundo es de resistencia, y este otro señor que tiene que ver con equilibrio es capaz de montarse en esa tabla de surfing, no sé cómo lo hace a sus 83 años. 32, Que han visto. 8.000 voltios. 83, sí señora, muy bien. Entonces, hay algo importante que quería contarles de los efectos digamos, antiinmunosenescentes, es decir, que tiene el ejercicio. Hay tres mecanismos por los cuales el hacer una actividad física va a producir más células naive. La primera de ellas es, digamos, las células de un fenotipo diferenciado. En esta etapa se movilizan hacia el torrente sanguíneo y por supuesto en episodios únicos de actividad física se ha visto cómo estimula la producción de linfocitos T o productores de defensas específicas. También estas células se pueden extravasar y esto es una de las publicaciones, digamos, que lo referencia como más importantes y que, digamos, están expuestas a estímulos proapoptóticos que desde luego pues tienen que ver con ese envejecimiento programado. Y el repertorio de células T-naïve se expande en una respuesta en el espacio inmunológico, llevando a una producción estratímica. Ustedes saben que el timo desaparece prácticamente a los 50 años. Claro que desde la adolescencia está muy atrofiado, pero el timo, pues digamos, y esa regeneración tímica, que es uno de los ideales del envejecimiento, digamos, saludable y de la reactivación del timo por diferentes factores, pues en este caso el ejercicio puede producir células naïf o linfocitos T desde otros tejidos como el hígado, por ejemplo, o el vaso, y que por supuesto van a responder en esa posibilidad de envejecimiento saludable. Y digamos, hay muchos estudios realizados en torno a la comunidad de cómo el ejercicio pues es eficaz. No voy a meterme en esto, esto es un librito que se lo recomiendo porque lo pueden bajar por Google, de envejecimiento, fragilidad y ejercicio físico. El autor es Mikel Izquierdo, que es quien entrenó a Messi cuando llegó a España y es doctor en actividad física y sacó este librito y además una escala que se llama Vivi Frail, que tiene que ver con ejercicio multicomponente. Entonces, lo pueden mirar y lo pueden googlear, que es un término que hoy en día lo aceptan. La nutrición, ni qué decir, hemos hablado de esto, son las recomendaciones de los gramos de proteína por día. En las personas mayores se habla entre 1.12 a 1.5 gramos por día, como lo habíamos referenciado, y cuando existen comorbilidades, pues es importante aumentar ese consumo proteico porque nos va a preservar la masa muscular. Por ejemplo, estos son los requerimientos en diferentes condiciones de una persona de 70 años con 60 kilos. ¿Sí? Estaríamos hablando de una persona, por ejemplo, no sarcopénica de 72 gramos de proteínas por día. O si es un sano, digamos, con una neumonía, con ese mismo peso, tendríamos que subir hasta 90 gramos o si tiene un EPOC. Pero si es una persona diabética o desnutrida, pues tendremos que llegar a cifras más altas y desde luego esto no es tan fácil porque no crean ustedes que los gramos de proteína es como comprar los gramos de carne en la farmacia, son gramos convertibles en proteína útil. Termino contándoles esta historia, es una publicación del año pasado de la Lancet Commission. La metodología es una metodología que desde el punto de vista de metodología es muy pura, muy bien depurada. Lo que hacen es reportar y encontrar las evidencias que existen actualmente en estudios clínicos controlados y del grado de evidencia que existe. Y esto en concreto es el ejemplo de cómo prevenir la demencia, ¿sí? Y es lo que yo les decía, en The Lancet Commission, en esta publicación, habla que factores potencialmente modificables pueden prevenir
la demencia en su curso de vida, desde el nacimiento hasta la vejez, en un 40%. Como sé que no se ve bien la diapositiva, voy a ponerlo por etapas de la vida. La primera parte habla de la primera etapa, que es las primeras etapas de la vida, como los niveles educativos, es decir, tener una buena educación. Y es por eso que las políticas de los países deberían hacer énfasis en que la educación es fundamental, pues esto de entrada, un nivel educativo alto reduce en un 7% la posibilidad de tener demencia. 7%. Eso es una barbaridad. En la edad media, cuando ya tenemos una edad más media, pues el 8% incide la audición, el 3% en trauma cranoencefálico, hipertensión, el consumo de alcohol y la obesidad, en esos porcentajes que están puestos allí. Y en esta recomendación, en la edad más tardía, el dejar de fumar, el control de la depresión, el intervenir sobre el aislamiento social, el sedentarismo o la contaminación ambiental o la diabetes, pues todos estos van a modificar en un 40% la posibilidad de tener una demencia. Y entonces, pues quisiera terminar, mi querido doctor Ramírez, contándoles a ustedes, ya no basado en la experiencia académica de lo que hasta ahora hemos revisado, sino en los 9 secretos que estos centenarios de Okinawa nos hablan del envejecimiento para llegar a ser centenario. Lo primero que ellos hablan es de adoptar un ikigai, es decir, de adoptar un proyecto de vida. Sí, el ikigai es un término que ustedes lo van a oír de ahora en adelante muchísimo porque está de moda. Nosotros, cuando entramos al colegio, a la universidad o nos pensionamos, siempre debemos tener un proyecto de vida, independiente del transcurrir vital en el que estemos. Esto es una recomendación espectacular. Yo, por ejemplo, quisiera algún día pensionarme y tengo una cantidad de proyectos que quisiera desarrollar distintos a la medicina cuando logre, si yo puedo llegar a esta edad de pensión. Seguir una dieta basada en vegetales, dicen ellos, esta es la evidencia que ellos nos cuentan, no es la mía. Comer más soya o soja, cuidar de un huerto, plantar un jardín medicinal, formar parte de un mojai. Un mojai es un grupo de amigos, de parceros, dirían en Antioquia, o de compañeros como esta actividad académica que estamos desarrollando hoy. Ustedes son un mojai y eso les está dando muchas opciones a ser centenarios. Disfrutar del sol, los dermatólogos no están muy de acuerdo, pero yo sí. Permanecer activo en cualquier momento de la vida y sobre todo mantener la serenidad. Así que con esto termino mi presentación. Ha sido para mí un placer disfrutar con ustedes estos momentos y por supuesto, pues estoy presto a que podamos hacer un debate y un diálogo con todos mis compañeros en esta presentación. Adelante, doctor Ramírez. Gracias, Carlos. Excelente presentación, tanto para nosotros que hacemos parte del cuerpo médico, personal de salud, o como para el resto de personas que nos acompañan, que tienen otro conocimiento o áreas del saber.